Bien, creo que ya vamos dando inicio, ¿no, profesora? Perfecto, yo estoy acá a tus órdenes. Ya, ok. Ujú. Ya, bueno. Buenas tardes a todos. Damos inicio a la quinta ponencia de esta semana académica que presenta el grupo YACU y el Centro de Estudiantes de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, profesora, un gusto. En esta oportunidad su moderador va a ser Luisa Yapaek, miembro de la Junta del Centro de Estudiantes de Antropología, por lo cual le doy el pase al compañero. A ver si se encuentra por ahí. Ujú. Eh, sí, buenas tardes a todos y todas. Saludamos la participación de los asistentes, así como la participación de la docente para esta última ponencia organizada por los estudiantes del Centro de Estudiantes de Antropología y el grupo YACO. La última presentación de esta semana académica el día de hoy, pero también es el inicio de un cineforo organizado por el Centro de Estudiantes de Antropología. La profesora María Ulfe es antropóloga por la Universidad Católica, es directora de la maestría de antropología visual en la misma universidad, también es coordinadora del grupo de investigación interdisciplinario de memoria y democracia en la PUC y profesora honoraria de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El tema a tratar el día de hoy es antropología visual y sus alcances en el Perú. Terminada la presentación de la docente, se recogerá las acotaciones, las intervenciones o preguntas por los asistentes, así como también se va a recoger las intervenciones vía transmisión de Facebook. Dicho esto, doy paso a la docente para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero primero comenzar agradeciendo la invitación al Centro de Estudiantes de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo al grupo YACO, de la misma casa de estudios. Para mí es en realidad un, un placer y un honor al mismo tiempo, es volver a San Marcos, donde he enseñado hace ya algunos años, justo cuando comenzaba en realidad a enseñar antropología. San Marcos fue uno de los primeros lugares donde dictaba clase. Tengo muchos buenos recuerdos, tanto de, digamos, de estudiantes en ese momento como de colegas queridos que han pasado por las aulas sanmarquinas, ¿no? Es también hoy día el día de inicio de un ciclo de conferencias y proyecciones sobre antropología visual, y, y lo que he preparado en realidad es más a manera de un diálogo. O sea, voy a hacer como una presentación quizás general sobre antropología visual, pero la quiero de alguna manera formular para poder conversar también con ustedes, ¿no? Me interesa mucho tener ese momento para poder dialogar, ¿no? Ahora sí, creo que voy a proyectar. Lo que he entendido es que ahora ya no es mi pantalla, ¿sí, no? No, no está la pantalla. Espérate, acá está la pantalla. ¿Se ve o no se ve? No, tengo que creo que dejarla un segundito. No soy muy buena con este programa porque es primera vez que lo uso. Ahora sí, se ve. ¿Me pueden decir, aunque sea así, por favor? Sí, se ve. Ya, gracias. Gracias, muy amable. Ya, bueno, entonces ahora sí comienzo. Quiero comenzar con esta imagen que es en realidad parte de una de las películas que se van a proyectar, entiendo, en el ciclo que viene. Se titula, la película es Runan Kaiku de Nora de Iscue, y comienza, bueno, es una película, como ustedes van a ver, que recoge mucho de la vida del señor Saturnino Huilca, que es una figura sumamente importante, en realidad,
de las luchas por la tierra en el Cusco. Su testimonio es el que abre el film, abre además lo relevante de esta imagen y de este documental es que Saturnino Huilca comienza hablando en quechua. En el tiempo que Nora de Iscue realiza el documental, son los años de la reforma agraria. El propósito es en realidad mostrar toda esta ola de transformación social que se vivía en ese momento. Nora de Iscue había leído el testimonio de Saturnino Huilca que había escrito Hugo Neira, que se titula Cusco, Tierra y Muerte, y había quedado sumamente impactada con la figura de este señor, y en realidad es un documental preparado también con miras a lo que es el propósito, el objetivo de esos años, que era la distribución, podríamos decir así, de la tierra, ¿no? Este documental se inscribe en un momento, en realidad, de nuestra historia, que es de grandes transformaciones sociales. Comienza el documental en quechua, pero luego, en realidad, pasa a un doblaje en español. Y este giro, que no es un giro lingüístico, podemos decir así, gratuito, lleva a la pregunta sobre la audiencia, en realidad. ¿Para quién está hecho este documental? ¿No? Esa es una de las preguntas que siempre la vamos a tener presente, sobre todo cuando pensamos y hacemos antropología visual. ¿A quién, a dónde escribimos? O antropología en general, en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿No? Lo estoy comenzando con como ejemplo, y solo quiero decir que Nora de Iscue es una figura además importantísima, porque es la primera mujer que hará un documental en el Perú, ¿no? Ella es además fundadora de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y se inscribe en este cine que busca dar cuenta de toda esta serie de cambios sociales que se vivían en estos años. Un segundo documental es un documental realizado, producido por la UNICEF, que grafica en realidad de forma bastante notoria las desigualdades en las relaciones de género que ocurren en las escuelas, ¿no? La escuela es una institución educativa, pero también es una institución pedagógica de los cuerpos, de las identidades de género, de las identidades raciales y de las relaciones de poder en nuestro país. La escuela, además, muestra en este documental, La Escuela del Silencio, nosotros podemos mirar con mucho detalle, en realidad, las sutilezas del lenguaje corporal, de los susurros, por ejemplo, de la ocupación del espacio, de las niñas en el aula, en el campo de juego, y poder desde ahí aprender cómo es que realmente se configura esto que llamamos un sistema de dominación masculino, ¿no? Yo quería en realidad comenzar con esos dos, digamos, casos que sé que son parte de las proyecciones que van a tener, a propósito, para poder, digamos, presentar o conversar un poco sobre 4 grandes temas, ¿no? El primero es digamos, hacer una suerte, si quieren, de mirar un poquito más hacia la historia de la antropología visual como un campo dentro de la antropología sociocultural, podríamos decir así. Un campo además dentro de una ciencia social que ha sido, en realidad nace como una ciencia escrita, textual, digamos así, pero que tiene un gran campo de debate alrededor del tema de representación. ¿Cómo está la figura del cuadro famoso de Magritte, CENEPA, UNPIP, que es además materia de reflexión de Foucault, precisamente alrededor de todo este debate sobre la representación, ¿no es así? ¿Qué es aquello que está representado? Y la discusión entre el lenguaje de lo que vemos con nuestros ojos, lo visual, lo que se nos presenta ante nosotros, con el lenguaje del escrito, en la forma como se establecen relaciones
o conexiones entre ambos campos de representación. Después vamos a trabajar un poquito, en realidad vamos a ver un poquito sobre toda esta relación de lo visual con los sentidos, con los medios y también con la forma como construye discursos. Vamos a ver un poco también cómo lo visual se inscribe como técnicas de investigación y como presentación de resultados de investigación. En realidad esto lo quiero presentar así de una forma más amplia, pensando también en las posibilidades de investigación que se nos abre en un contexto como el nuestro, es decir, hacer antropología visual desde Perú, ¿no? Y pensar también que cuando hablamos de antropología visual hablamos más allá del documental etnográfico, que es con lo que siempre ha estado asociado, ¿no? Este es un documental que se titula Photo Wallace, es de Judith y David McDougall. Es un documental muy importante, podríamos decir así, dentro de antropología visual, que sigue una línea de reflexión que ya abre anteriormente, en realidad, Margaret Mead, ¿no? Cuando nosotros hablamos de antropología visual, el referente o el antecedente es la antropóloga norteamericana Margaret Mead, porque ella introduce el uso de la fotografía y de la cámara de video como herramientas en su práctica académica. Ella acompaña tanto de una cámara para poder filmar, por ejemplo, Dance and Trance in Bali, que es uno de los primeros documentales de la década de los 20, si no me equivoco, quizás un poquito más, donde es una danza ritual donde de repente las danzantes comienzan a entrar en un trance profundo, ¿no es así? Y luego tiene otro más, que es Three Babies, que es más bien una mirada más comparativa, sobre técnicas de cuidado, sistemas de cuidado en diferentes lugares, donde además ella ha hecho trabajo de campo y donde ella también sitúa a su hija y los cuidados que tiene para con su hija en esta investigación, ¿no es así? Ahora, en esos documentales de la señora Margaret Mead, ella aparece como la narradora o la voz, digamos, detrás, ¿no es así? Es la acción, la va contando, conforme aparecen las imágenes, ella va relatando, ¿no es así? Hay una relación, podríamos decir, estrecha. Lo que ella dice con su voz es lo que vamos viendo, que ha sido una forma además clásica de hacer documental etnográfico, ¿no es así? Pero es importante recordarla porque ella con estos ejemplos y con el hecho de llevar la cámara al trabajo de campo, abre en realidad toda una serie de indagaciones que van a continuar, por ejemplo, con los estudios más duros, es decir, que viajan, en este caso es el norte de la India, un centro poblado donde hay varios estudios fotográficos, hay una discusión muy interesante entre los fotógrafos, dueños de estudios fotográficos, las escenografías que construyen para que las personas se tomen fotografías y una discusión que se abre muy rica sobre representación y autorrepresentación. También la pregunta no es para quién estás mostrando algo, sino cómo quieres tú que te vean a ti, ¿no es así? ¿De qué manera quieres que te vean a ti? Y por supuesto es también parte de la historia de la fotografía, ¿no? La fotografía digital que tenemos ahora accesible a través de teléfonos celulares, antes era hecha con plaquetas, demoraba días, había que también revelarla, ¿no es así? La podías incluso también intervenir, por ejemplo, ¿no? Hay entonces hay ahí también una serie, digamos, de temas que se proponen como campos de discusión. Si nos trasladamos al contexto peruano, nosotros podemos decir que hay una historia visual muy importante, en realidad, en el Perú. Es una historia visual que es necesaria de profundizar y de trabajar,
Como señala, por ejemplo, el crítico el curador, el crítico Jorge Villacorta, esa historia visual se inscribe dentro de lo que sería una gran historia cultural del Perú. Nosotros tenemos, en realidad, podemos hacer el recuento que dice la Canepa cuando habla de antropología visual, y decía que tenemos antecedentes, grandes antecedentes, en estas crónicas que presentaban dibujos, ¿no es así?, que acompañaban en realidad el texto, ¿no? La famosa Carta al Rey de Huamán Poma de Ayala es un conjunto de ilustraciones, ¿no es así?, de dibujos, donde muchas veces están acompañadas de reseñas, por ejemplo, o de grandes temáticas que se abren, y que donde también uno puede encontrar el texto, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos que pensar que la escritura como tal, o sea, somos un país que nace como esencialmente oral, y podríamos decir hasta de alguna manera visual, y donde la escritura además llega de la mano de los conquistadores españoles en su proceso de colonización, ¿no es así? O sea, llega como impuesta en realidad, tejiendo un sistema además bastante diferenciado y jerárquico, colocándose además como el pináculo de conocimiento y estableciendo una relación muy tensa con ese otro campo, podríamos decir, del lenguaje, que sería donde estaría lo oral y lo visual, ¿no? Este es mi punto de vista. Para mí, asumo lo visual como un lenguaje en sí mismo. Es un lenguaje en sí mismo, en tanto es un campo de representación, es un campo de experimentación, podemos decir así, y es un campo de producción de conocimiento, como puede ser también el lenguaje de lo escrito, ¿no? Traje esta fotografía que es parte de los cuadernos que en un momento se realizaban para el Instituto Hemisférico de Política de la Universidad de Nueva York. Ese cuaderno es el cuaderno sobre la muerte del Inca Atahualpa, fue hecho por Ula Bert y Luis Millones, y reúne en realidad 4 grandes representaciones de la muerte del Inca que se llevan a cabo en el Perú. Y si ustedes recuerdan, hay un crítico, el literario, que falleció muy joven, se me fue el nombre, que siempre señalaba la muerte del Inca como el momento, en realidad, tantas representaciones hay de la muerte del Inca que uno puede decir que el hecho en sí es un hito en nuestra historia, porque tienes todos los elementos de dominación colocados ahí. Tienes la escritura, tienes la palabra o la Biblia también, que es la religión, y por supuesto tienes todo lo que viene, de España como marca, ¿no es así? Las representaciones de la muerte del Inca te hablan también de un momento en la historia, pero también en la memoria, en la forma como va a ser diversamente también representado, ¿no? Esto también nos lleva a pensar no solamente que lo visual es un lenguaje en sí mismo, sino que lo visual, la mirada, mejor dicho, es uno de nuestros sentidos, ¿no? Y que lo cual establece una relación estrecha con nuestros sentidos. Si nosotros, por ejemplo, miramos textos clásicos de antropología, podemos revisar, por ejemplo, la obra de Marcel Mauss, no por supuesto el ensayo del don, sino me refiero a su trabajo sobre las tecnologías de construcción de la persona. Uno de los puntos que resalta Mauss es de que nosotros somos seres humanos que conocemos y comprendemos a través del cuerpo, que el cuerpo es el gran campo de construcción de significados, ¿no es así? Y él comienza toda una serie, son 2 artículos que se deben leer de la mano, donde de la persona social y cómo a través de los sentidos y del cuerpo comienza toda una construcción, estos procesos que la vuelven
un sujeto, podríamos decir así, social, ¿no? La mirada, en realidad, y eso es algo que podríamos decir, lo traza Heidegger, en realidad, cuando Heidegger habla de la modernidad, te dice la modernidad tiene un gran sentido y, digamos, es una modernidad que es absolutamente visual, ¿es así? Donde la producción de imágenes es lo que vamos a tener como una forma constante. Y en este capitalismo tardío, neoliberal, tenemos que la producción de imágenes, además, no solamente es bárbara, sino que viaja, circula y produce otros constantemente, ¿no? Es el sentido dominante, es el sentido dominante en un campo de otros sentidos también, ¿no? La mirada, por ejemplo, ha sido la imagen utilizada en los relatos recogidos por Alejandro Ortiz, Juan Anción, Rodrigo Montoya, cuando hacían estudios, por ejemplo, sobre educación en el Perú. Muchas personas quechohablantes decían que aprender a leer era aprender a abrir los ojos, a mirar, ¿no es así? En alusión directa, en realidad, a este sentido, ¿no? Si vamos a trabajos, por ejemplo, a los trabajos de Foucault, Foucault le asigna a la mirada la capacidad de ser siempre atenta, vigilante, y de ser, digamos, usando la figura del panóptico, la imagen que controla un poco todo, ¿no es así? Entonces, y si miramos, digamos, un poco más hacia el campo de la antropología de los sentidos o sensorial, autores como Sarah Pink, por ejemplo, o Paul Stoller, te van a decir de que uno, cuando haces observación y participación, que es una de nuestras técnicas de investigación, es precisamente acusar, digamos, y hacer la mirada un campo, digamos, de investigación en sí, salir un poco de tu propia zona de confort para abrirte a aprender precisamente a través de la mirada eso con lo que estás comenzando a trabajar, ¿no? La mirada también, en realidad, nos introduce a otros temas, o mejor dicho, podemos comenzar a explorar a través de lo visual de otros temas de investigación. Uno de los temas de investigación que yo más trabajo es el tema de memoria, por ejemplo. A mí me ha interesado mucho. Esto es parte, estas imágenes que están acá son parte, por ejemplo, de mi proyecto, de lo que fue mi tesis de doctorado, que fue sobre representaciones de memoria en retablos, y trabajé precisamente con la familia Jiménez, ¿no? El campo de los estudios de memoria, por ejemplo, es un campo que se nutre a través de lo que han sido las investigaciones en antropología visual. La memoria como lo visual, por ejemplo, es siempre ha sido un tema bastante discutido porque es un tema que te introduce al universo subjetivo de los sujetos sociales, ¿no es así? Te introduce además a pensar en esos instantes o pequeños momentos de negociación entre qué decir y cómo decirlo, o qué recordar y cómo recordarlo, por ejemplo. Además, te hace pensar también sobre cómo la memoria, que siempre, digamos, te lleva hacia atrás, ¿no es así? Siempre es en pasado. Recurrimos, por ejemplo, siempre, o mejor dicho, se establece como los canales, los filtros o los lentes a través de los cuales experimentamos el presente, ¿no es así? La imagen como la memoria también tiene en realidad sus propios debates, ¿no es así? Yo he puesto acá, por ejemplo, el retablo de Don Florentino, Mártires de Uchurajay, que como pueden imaginarse es un retablo que recoge los sucesos acaecidos el 26 de enero del año 83 en los parajes cercanos a la localidad de Uchurajay, ¿no es así? La muerte de los periodistas y el guía en Uchurajay vino seguida de la muerte de muchísimos comuneros en Uchurajay, del abandono del pueblo, de muchos años después, prácticamente la refundación del pueblo, ¿no es así? Ahí sucedió la masacre de los periodistas y el guía,
el presidente de entonces de la UNDTR nombró una comisión investigadora dirigida por Juan Ocio, en la que participaron antropólogos que fueron solamente algunas horas y con un traductor para recoger, digamos, las impresiones o las opiniones de lo sucedido en ese momento, ¿no? Y tenemos, y también por eso lo traje a colación este retablo, porque para autores, por ejemplo, como Enrique Mayer, Carlos Iván de Gregori, el informe Churajay, los hechos sucedidos en Churajay, marcan también un hito en el desarrollo de la antropología en el Perú. A partir de Churajay, en realidad hay una preocupación de insertar a los sujetos en el contexto histórico, de dejar atrás estas formas paternalistas, herederas del indigenismo, ¿no es así?, de romantizar o exotizar a los pobladores con los que trabajamos, de además pensarlos también como seres contingentes tal como somos nosotros, que van a tener también sus propios intereses, agendas, y que finalmente nos lleva a una reflexión sobre la etnografía, más como un proceso de negociación, ¿no es así?, un diálogo constante, que en realidad a la mera recolección de datos o de colocar sujetos anclados en un pasado distante, como fueron los resultados de la comisión de Uchurajay, ¿no? Entonces, también lo traigo porque el caso, el retablo, digamos, envuelven, registran y muestran no solo un pedazo, un instante de la historia, sino también un quiebre en la manera de pensar y hacer, digamos, antropología, ¿no? Lo visual es también problemático, como puede ser cualquier otro campo de investigación en antropología, como puede ser la política, como puede ser la religiosidad, o puede ser, digamos, cualquier otro tema que nosotros abarquemos, ¿no? Si partimos desde el análisis de la imagen, ¿no?, centrándonos solo en la imagen, podemos decir que una imagen nunca es solo una foto en un papel o un afiche en una pizarra o en una pared, ¿no es así?, sino que a la imagen muchas veces le asignamos, por ejemplo, la posibilidad de convertirse en una fuente de información, en un documento de trabajo, ¿no es así? Además, lo asumimos también de que es un texto, es decir, que lo podemos leer, miramos una imagen, a veces como cuando leemos un texto, no solamente por lo que la imagen dice, o digamos si siguiéramos la lectura de Barthes con nota o de nota, sino por lo que la imagen muchas veces hace que nosotros pensemos. Entonces hay una interacción que se sucede ahí con la imagen y que vuelve a la imagen en un, digamos, un campo quizás hasta performativo. La imagen además también se inscribe en un contexto, ¿no es así? No aparece, digamos, en el espacio, ¿no?, sino que hay que leerla en el contexto en el cual es producido y también discursivamente en tanto está produciendo algún tipo de afirmación, aspecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando trabajamos, en realidad, así como cuando hacemos etnografía o trabajo de campo, cuando trabajamos a través, con, mediante, y tratamos de producir al mismo tiempo imágenes, no podemos dejar de lado que las relaciones que establecemos con las personas con quienes, digamos, trabajamos, colaboramos, necesariamente tenemos siempre que pensar en términos de ser reflexivos, es decir, de ser conscientes desde dónde es que estamos construyendo esta investigación, cómo estamos trabajando con estas personas, cuáles son nuestros lugares de partida, las relaciones que comenzamos a establecer, ¿no es así? Hay, digamos, una manera en realidad de pensar la reflexividad es básicamente objetivándonos a nosotros mismos, como diría Bourdieu, es decir, necesario comprender esa relación que nosotros tejemos con la gente con la que trabajamos y en la manera como vamos configurando y dándole forma a las investigaciones que hacemos, ¿no? También es necesario este campo de ser, digamos, de reflexividad,
porque las imágenes no suceden en la nada, sino que la producción de las imágenes, en realidad, a través, por ejemplo, de la tecnología o mediada por la tecnología, tenemos que entenderlas también en la manera como se van a poner en circulación. ¿Qué es aquello que van a producir, ¿no? Si podemos pensar también en términos, por ejemplo, de representación o de autorrepresentación, ¿cómo es que se está generando ese proceso de autorrepresentación o de representación? ¿Qué nos dice nosotros mismos, ¿no? Y también tenemos que pensar que la imagen, la fotografía, por ejemplo, el video, la imagen puede ser también manipulada, ¿no es así? Siempre, además, está el riesgo constante de la manipulación, ¿no? Por ejemplo, uno a veces toma una foto, la quiere subir a alguna red social y antes la pasas por un filtro. Pasarla por un filtro es en realidad pulir la imagen en sí. O a veces cortas la imagen. Entonces dices, bueno, yo no quiero, no sé, que fulanito salga porque me cae pesado, entonces, ¡plá!, lo cortas, ¿no es así? Tomas una medida radical, extrema, y dices, solamente sale este conjunto de personas, ¿no? O creas memes al respecto. Entonces la imagen es altamente manipulada también. Y ahí es donde entra, digamos, si lo tomas como campo de investigación, entra todo el proceso, digamos, de cómo es que vas a hacer de eso un campo de investigación riguroso, ¿no es así? Vas a mantener de alguna manera esa relación de entrar y salir del campo para poder ser objetivo, mantener la mirada crítica, ¿no es así? Y ahí, digamos, apelas a tratar de entender el campo de producción de esa imagen, de dónde nace esa imagen, ¿no es así? ¿Cómo ha sido hecha, ¿no? Digamos, sobre eso podríamos seguir conversando en realidad largo, ¿no? Pienso, por ejemplo, también en términos, por ejemplo, durante los años del gobierno de Fujimori, era como el rumor general y común que había corrupción, ¿no es así? Pero solo fue hasta que los videos, el famoso video Curi Montesinos en la salita del CIN, ¿no es así?, se pasa en un medio nacional que en realidad se asume que había, digamos, corrupción en todo nivel en el gobierno de Fujimori y que su brazo derecho, además pagaba, ¿no es así?, congresistas o compraba congresistas a doquier. Después de ese video comenzamos a ver una serie de otros videos. Todos tenían el mismo, digamos, la misma sala enfocada, el mismo en realidad, el mismo plano también enfocado. Era simplemente un dar cuenta de lo que sucedía en dos sofás azules, ¿no es así?, y un mismo personaje principal y los muchos personajes que fueron circulando. Esos videos en realidad son videos de nuestra historia reciente que hablan de corrupción. Les asignamos además un peso de documento esencial y de fuente de información, ¿no? Y, por ejemplo, ahí están para poder seguir siendo, digamos, explorados y trabajados, ¿no? ¿Por qué a esos videos de Curi Montesinos los pensamos como fuente de información? Pero si vamos al caso de los petroaudios, ¿no es así?, del gobierno de García, ahí, digamos, lo sonoro y lo auditivo fue cuestionado por ser manipulado. Entonces, por ejemplo, ¿no es así? Ahí es una pregunta que puedo, digamos, soltar, ¿no? Lo visual, digamos, o mejor dicho, la antropología visual también presenta y enriquece en realidad mucho de las técnicas de investigación, de los campos de investigación y la producción de conocimiento en antropología, ¿no? Por ejemplo, casualmente voy a hablar de tres grandes campos donde podemos pensar, desde donde podemos pensar técnicas de investigación, ¿no? Y que son parte, digamos, de antropología visual, ¿no? Lo visual, podemos hablar de lo material y lo sonoro. Cuando hablamos de lo visual como herramientas de investigación,
Podemos hablar de las fotografías, de los videos, del cine etnográfico, del uso de los dibujos, de cartografías, de mapas, pero no queda solamente en que uno puede hacer foto por elicitación, video por elicitación, producción de cine documental, hacer dibujos con niños cuando es un trabajo de investigación en escuelas, por ejemplo, trazar cartografías, mapear actores, ¿no es así? O hacer mapas con actores, que se convierten en herramientas, sino que a su vez estos pueden ser también los objetos de estudio, es decir, los problemas de investigación desde donde construimos la investigación en sí misma, ¿no? También podemos pensar en torno a lo material, ¿no? La cultura material es también un campo desde donde, digamos, podemos edificarla como campo de investigación, es decir, como producción de objeto de investigación, pero también de herramientas de investigación. Y ahí podemos pensar en términos de inventarios culturales. Podemos pensar, bueno, vamos a volvernos Bourdieu y estudiar la distinción y pensar en estilos de vida, ¿no? Entonces yo no voy a hacer una etnografía sobre estilos de vida concentrándome solamente, por ejemplo, en lo que es entrevistas, sino que yo quiero ir a las casas de personas de tales, no sé, sectores socioeconómicos y ver qué objetos hay en sus casas. ¿Sí? Si hay libros, no hay libros, hay televisor, de qué tamaño es el televisor, hay qué electrodomésticos tienen, cómo están distribuidos, cómo están separados los ambientes. Entonces es toda una entrada, podemos decir así, de ponerlos en relación. Eso es hacer un inventario cultural, por ejemplo, ¿no? O podemos partir de algún objeto de cultura material para hacer una investigación. El trabajo que les he presentado hace un ratito de mi estudio de retablos parte de un objeto de cultura material para hacer una investigación de memoria en el Perú, por ejemplo, ¿no? También podemos partir de la investigación de un objeto y trazar su biografía, ¿no es así? Entender que un objeto no es solamente una cosa, sino es una cosa inscrita en un sistema social, ¿no es así? Si pensamos en el regalo de los padres, en el regalo del novio, las novias, los objetos van a tener también, vamos a tenerle afecto a los objetos. Podemos contar de dónde vinieron, quién te los dio, cómo te lo dio, dónde fue producido, hecho, etcétera, ¿no es así? O podemos pensar en términos de cajitas de memoria, por ejemplo, o muestras museísticas, que también son parte de esas herramientas. De otro lado, lo sonoro también es una caja, podemos decir así, de herramientas grandes, ¿no? Los lugares donde hacemos investigación, así sean nuestras casas, como podemos pensarlo hoy, que estamos en pandemia, tienen sonidos particulares, ¿no es así? Si uno está en su casa, vas a escuchar si tienes perros, si tienes gatos, los pasos de las personas, conoces los sonidos que producen las personas, por ejemplo, conoces los sonidos que son usuales o habituales a lo largo del día incluso. Podemos también pensar en términos de caminatas sonoras, es decir, de hacer, por ejemplo, combinar cartografía con un recorrido por un lugar determinado y producir un paisaje sonoro, una caminata sonora y al mismo tiempo una cartografía, ¿no? O podemos pensar mapas sonoros, ¿no? En términos de lugares también, ¿no? Entonces, lo visual, y ahí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Nos introduce, digamos, se nos presenta como herramientas, como objeto de estudio, como presentación de resultados también, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Podríamos, por ejemplo, problematizar la idea de materialidad, ¿no? A través de estos ejemplos. Son distintas materialidades los que tienen acá. Tienen un documental, ¿no? Que es una forma material visual de mostrar algo. Tienen una websphere, que tú podrías discutir eso, cómo es material. Se hace material porque la proyectas en una pantalla de ordenador, de teléfono o de lo que tengas. Y lo que tienes abajo es otra forma material, que es un croquis del Poder Judicial, pero en realidad es un mapa sonoro del Poder Judicial de una alumna que es abogada en su, digamos, carrera de bachillerato y que está haciendo una maestría en antropología, ¿no? Entonces, se nos presentan, digamos, otras formas
no solo de hacer investigación, sino de presentar los resultados de una investigación, ¿no? Acá también podría, digamos, decir, digamos, otra idea que para mí es importante subrayar, y es que nosotros no podemos pensar que lo digital, digamos, no podemos pensar dicotómicamente separando lo digital o lo virtual, por ejemplo, de lo que nosotros vemos o hacemos en lo real, podríamos decir así. Más bien, en realidad, debemos ver que nosotros en realidad establecemos una serie de relaciones que es de circulación constante, en realidad, entre estos universos, ¿no es así? Y no creo que tengamos que diferenciar en decir o en distinguir que hay una etnografía digital necesariamente, porque en realidad creo que en los últimos años toda etnografía tiene un componente digital necesariamente. Desde el momento en que tomamos la foto, o si estamos haciendo un trabajo de archivo, tomamos la foto del archivo, la subimos en el teléfono, la mandamos a otra persona o la subimos a una red social, ¿no es así? Ahí, en ese momento, o digamos, estamos entrevistando a alguien o conversando con una persona y le hacemos la entrevista, por ejemplo, y luego nos volvemos sus amigas, sus amigos en alguna red social, ¿no es así? Y comenzamos también a seguirlo por ahí. Entonces, las etnografías en realidad son hoy etnografías digitales, en realidad, y no necesitaríamos separarlo, distinguirlo como algo particular, ¿no es así? Y en ese sentido también quiero decir que así como les he mencionado, el campo de lo visual, el ciberespacio, ¿no es así? Es objeto de estudio. Por ejemplo, hace pocos meses, Antonella Sumaita, una alumna de la maestría en antropología visual, sustentó su tesis de maestría. Precisamente es una tesis que parte del análisis de una página web. Ella diseña sus herramientas, ¿no es así? La página web se titula Huantina Lúcuma, es una página web donde se suben fotografías de Huanta, y ella hace todo un estudio muy grande, en realidad, a partir de esa página web, seleccionando algunas fotografías y de alguna manera mostrándolas también en discusión, ¿no? Al mismo tiempo, también nosotros podemos pensar que el ciberespacio es objeto de estudio, pero también lo podemos estudiar, como el caso de Antonella, para hacer análisis en realidad de contenido de producción, ¿no? ¿Qué es aquello que se está produciendo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo, por ejemplo, esa página que es particular sobre cómo es que se recuerda a Huanta antes de la guerra? ¿No es así? ¿Qué no quiere decir sobre Huanta antes de la guerra? ¿Quiénes son esas familias que se están mostrando? ¿Qué es lo que están diciendo? También podemos pensar el ciberespacio como herramientas de investigación, ¿no? O sea, lo que hace Robles ahí, esa WebSphere, es una herramienta de investigación. O podemos pensar, hoy en día, por ejemplo, hay investigaciones en Tinder, hay investigaciones en Facebook, hay investigaciones, además, que usan herramientas digitales y entran a las páginas de antropología 2.0, digamos, son todas investigaciones de esa, digamos, que toman esa matriz, ¿no? Entonces, podemos pensarlo también así, ¿no? Elisenda Ardebol, que es una antropóloga visual española, catalana, dice que el método etnográfico nos propone estudiar la imagen a partir de sus usos como proceso y como producto cultural. Y ella sugiere que debemos aproximarnos al contexto en que se producen y consumen las imágenes y describirlos, ver su complejidad sobre el terreno, a partir de lo que la gente hace y dice que hace con las diferentes formas de representación, ¿sí? Es decir, ahí en realidad es donde se sitúa la etnografía, entre lo que la gente te dice que hace y lo que tú ves que la gente hace, finalmente, ¿no es así? La etnografía para mí en realidad no es solo un método para registrar datos, ¿no es así? Si la pensamos como metodología, es parte del campo de metodologías cualitativas, en realidad,
Es un proceso constante de crear y representar conocimiento sobre la sociedad, la cultura, los individuos, los fenómenos sociales, basados también, digamos, desde nuestras experiencias. Es decir, nosotros nos situamos ahí en el centro, ¿no es así? Y podemos hacer uso de todas estas herramientas que se nos presentan también a través, digamos, de lo visual, ¿no? Y ahí también podemos pensar, y eso lo traje, digamos, para la reflexión final, acá pongo dos que son, ¿cómo se le llama? Colaboradores, podríamos decir así, buscadores, ¿no? Que te ayudan, en realidad, que es Siri y Alexa, ¿no? Que de alguna manera se convierten en las esposas perfectas, esas que resuelven los problemas de los maridos, de las parejas, y que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una gran sonrisa y amabilidad, y casi sin cuestionarlo nada, ¿no es así? Yolanda Stengers y Jenny Kennedy analizaron en realidad cómo estas buscadoras y sistemas de ayuda virtual en realidad reproducen formas de dominación en relaciones de género, ¿no es así? Y tienen un libro que se titula La esposa inteligente, y que en realidad te llevaría también a pensar, siguiendo, digamos, todo el análisis sobre tecnología o, digamos, por ese lado, como digamos que también sigue Danny Miller, que te dice que somos nosotros las personas quienes moldeamos y dotamos de significación y significado cultural en realidad aquellas cosas que hacemos. Incluso esos buscadores que tratan de ser lo más objetivos, podríamos decir así, los estamos moldeando siguiendo patrones de relaciones de género, ¿es así? Entonces, nosotros podemos pensar que ahí también, digamos, no es solamente hacer ahí un estudio, podríamos decir, sobre género, sino estás haciendo un estudio de género utilizando además tecnologías digitales o virtuales, ¿no es así? Ubicándote también en un terreno de discusión que podría ser el campo de antropología visual, ¿no es así? Con esto quiero también cerrar y solamente ya para resumir, que nosotros podemos encontrar que la antropología visual no es solo en realidad el documental etnográfico se nos abre como posibilidad para explorar visualmente problemas, sutilezas, fenómenos sociales que son difíciles a veces solamente de decir con palabras, ¿no es así? La Escuela del Silencio, por ejemplo, tiene esa particularidad, ¿no? Las miradas de las niñas, las voces susurrantes, te están diciendo aquello que es difícil a veces ponerlo en un papel, ¿no? El campo de estudios de memoria es lo mismo. Podemos también decir que la cultura material es parte, en realidad, también de los estudios de antropología visual. La cultura material entendiendo todo lo que son los objetos, la circulación, producción, distribución de los objetos, y pensar en esos términos desde ahí también el arte y los museos. También está la dimensión performativa y la dimensión sensorial, porque lo visual se incorpora con los sentidos, por supuesto, y también ahí incluimos las tecnologías digitales y los medios interactivos, ¿no? Para un contexto como el nuestro, en realidad nos abre muchas posibilidades para poder reflexionar en tanto pensar en proyectos de investigación y también pensar en herramientas, podríamos decir, o técnicas para llevar a cabo estas investigaciones, y quizás también para pensar problemas nacionales, pero desde otros ángulos, ¿no es así? Y también para poder presentar la información con la que, digamos, de la que rescatamos o trabajamos en campo, ¿no? Y con esto, en realidad, yo me quedo aquí y recojo más bien sus
preguntas y les agradezco. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, profesora. Por parte de los asistentes, si alguien tiene un interrogante, algo que acotar, opinar, puede prender su micro y participar, ¿no? Y sí, también pueden escribirlo en el chat de la sesión, ¿no? Si no tienen disponibilidad del micro. Tenemos una pregunta, disculpe, Sí. profesora, de Gonzalo González, que menciona que al comienzo habló sobre Sarah Pink. Ella ha abordado el tema de la etnografía virtual. ¿Qué podría comentarnos al respecto? Sí, Sara es de quienes comienza con justamente Christine Fine a trabajar en etnografía virtual, y Elisenda Ardebol también, que la he citado en la presentación. Y precisamente hace poquito, Sara dio una charla en la Universidad Católica, no, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y precisamente le preguntaron sobre la etnografía digital, y ella en realidad dijo pues de que toda etnografía es hoy en día una etnografía digital, ¿no? Por las mismas razones que les he dado ahora, ¿no? Lo que pasa es que si hablamos de hace 10 años atrás, cuando el celular no era tan, digamos, la tecnología celular no era tan, digamos, asequible para todos, ¿no? Podrías distinguir un poco, pero ahora en realidad un poco que nos coloca a nosotros en otro campo, sobre todo si nos ponemos a pensar de que la circulación de imágenes, el hacernos, digamos, amistades, tejer amistades con las personas que trabajamos a través de diferentes círculos, en redes sociales, qué sé yo, eso te abre todo un tema y un campo de discusión también, ¿no? Ahora, ella cuando en ese tiempo pensaba, digamos, la etnografía virtual, era precisamente porque en ese momento, hace 10 años o 12 años, que es cuando ella comienza, en realidad era todavía en ese tiempo algo novedoso, podríamos decir así. Ahora, digamos, con la pandemia todavía, más aún, se nos vuelve, en realidad tenemos que comenzar a pensar cómo vamos, por ejemplo, desde donde estamos, a seguir haciendo investigación, ¿no? Entonces, ahí los recursos que nos abre digamos, las distintas plataformas virtuales, los distintos medios o sistemas de comunicación que podemos tener a la mano, digamos, nos hace asequible entrar a dialogar con las personas que trabajamos, pero ahora esos diálogos van a estar mediados necesariamente por alguna pantalla o algún medio, podríamos decir. Entonces,
las preguntas o los retos que se abordaban en ese texto, ahora los vemos, digamos, de una manera mucho más clara, pero al mismo tiempo más compleja, ¿no? Porque acá también yo traería a colación un autor que a mí me gusta mucho, que se llama John Law, y lo escribo ahí en el chat, que él dice que las técnicas de investigación nunca hay que pensarlas como que solamente hacen una cosa, sino que las técnicas de investigación a su vez nos ayudan, digamos, a acercarnos a un tema de indagación, pero al mismo tiempo nos abren la posibilidad de crear otras cosas y van a hacer otras cosas también por sí mismas, ¿no? Van a tener quizás hasta una vida social más allá de las investigaciones que nosotros hagamos, ¿no? Sí, frente a la pandemia hay muchas maneras y muchos proyectos de investigación que se están haciendo, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, revisar la página de ¿cómo es? Antro-COVID, creo que es, de Danny Miller, que es una página donde están colgando, por ejemplo, diarios de cuarentena, retratos, ensayos visuales, ¿no? Nosotros podemos pensar, digamos, desde la antropología, a aproximarnos, por ejemplo, a pensar la pandemia, no solamente, digamos, en términos de la enfermedad, sino podemos comenzar a seguir, por ejemplo, a ver, hay tantas cosas que se abren, ¿no? Hace poco, por ejemplo, Franz Krajnik, que también hizo la maestría visual, presentó un ensayo fotográfico que se titula A través de mi ventana, ¿no? Que son una serie de fotografías que también tienen toda una discusión para hilvanarlo con la pregunta sobre la autonografía, sobre, por ejemplo, autorrepresentación, ¿no? Él sale en sus imágenes, por ejemplo, ¿no? Se abre la posibilidad, claro, de hacer autonografía, pero más que hacer autonografía, puedes hacer etnografía a distancia, en realidad. Puedes pensar en archivos, ¿no? La web está llena de archivos, no sé si puedes comenzar a hacer indagaciones de esa naturaleza también, o puedes usarla para poder hacer entrevistas, ¿no? Donde, claro, como conversaba el otro día en una charla en la San Cristóbal, en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, precisamente cuando digamos, las mediaciones son aún mayores. Y como ahora uno aparece, incluso cuando si haces una entrevista por ejemplo, por Zoom, vas a aparecer en la pantalla también. Entonces, eso se convierte también en una producción antropológica remota, podemos decir así, en el sentido que estás produciendo algo más que solamente la investigación que estás haciendo, ¿no? Pero sí, o sea, hay formas de hacer, qué sé yo, observación no participante, ¿no? Porque seguimos en cuarentena. Vamos a ver cuando se abra, ¿no? Cómo es que nos vamos a poder, o también se pueden, digamos, emergen otros temas de investigación, ¿no? Todas estas ideas alrededor de las nuevas convivencias sociales, o el uso de mascarilla, o cómo vamos a tener, digamos, a relacionarnos estas nociones de aislamiento, distanciamiento, qué es lo que producen, ¿no? Y claro, la autonografía es parte de, pero también en realidad puedes usar, qué sé yo, todas las herramientas, creo que les he hablado un poquito, ¿no? Dice, en relación a un trabajo de investigación, un trabajo de realización de un documental, ¿cómo se incorpora el trabajo hoy? Eso es, hay toda una discusión en realidad, porque cuando uno hace trabajo de investigación etnográfico, digamos, cuando entras con cámara, la entrada con cámara es una entrada también que tiene sus propios retos, no sé si, sus propias discusiones también éticas, por supuesto, ¿no? Y es un campo de investigación en sí, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, en la producción de documental etnográfico, se abre la posibilidad de hacer documentales sensoriales,
donde casi no hay voz, ¿no? O sea, es lo más lejano, podríamos decir así, a la producción documental de Margaret Mead, ¿no? Porque casi no hay voz, hay a veces acciones, ¿no? Hay por ahí alguna conversación, pero se te muestran todo a través de la imagen y es una imagen que tiene que hablar quizás por sí misma, en realidad, ¿no? Y claro, o sea, tú lo podrías ver por el lado, digamos, de una investigación más artística, ¿no es así? Con distintos, digamos, recursos audiovisuales, pero tiene también sus propias discusiones y necesariamente requiere, ahí sí, necesitas el texto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la maestría en antropología visual, las tesis que se sustentan en formato documental están acompañadas de un texto, porque necesitas el texto también para poder presentar la discusión, digamos, de cómo se ha hecho todo el proceso de producción de ese documental, ¿no? Necesitas necesariamente ese diálogo también, ¿no? O sea, no lo abandonas el diálogo, ¿no? Y ahí es, digamos, para responder la pregunta de Ximena, ¿no? Sí, ese es el link que les estaba diciendo de AnthroCovid, de Danny Miller. Lu Ramos pregunta, gracias por el taller, la pregunta sobre la legitimidad, exacto, en la relación con el retratado, cómo manejar el sesgo de realizador o la exotización. Sí, ese, claro, es un tema, no solo la exotización, digamos, la exotización siempre es un tema de discusión en antropología, en realidad, ¿no? Quizás acá el tema de discusión, digamos, si hablas de legitimidad, no entiendo si te refieres más por el lado más de consentimiento informado, es decir, de cómo uno accede a tomar la foto a otra persona, o sea, necesariamente tiene siempre que informar y pedir la autorización. Algunos fotógrafos que se vuelven después antropólogos visuales te dirían que hay formas de pedir autorización y es cuando las personas te miran a la cámara, ¿no? Y aceptan, digamos, de alguna manera la toma de la imagen, ¿no? Pero sí, o sea, la imagen, digamos, si tú la colocas al estilo, digamos, de esas fotografías de Mario Testino con mujeres en Cusco y sus modelos altísimas, el retratado, las retratadas en ese caso son objetos que acompañan a las modelos, ¿no es así? Entonces hay más que exotización, hay objetivación del sujeto, ¿no? Y ese es, digamos, en sí todo una discusión también, ¿no? ¿Qué son las streamers femeninas, gamers en Facebook? No sé qué es eso. Perdóname, Alan, pero no, ahí sí me agarraste. No sé qué es, no sé qué es eso, ni idea. Las dos etnografías, digamos, lo que estoy diciendo es de que nosotros usamos ya herramientas de investigación que son digitales o virtuales, podríamos decir así, ¿no? Desde que grabamos, circulamos esa conversación, esas fotos que tomamos, o sea, ya lo hacemos uso en realidad, ¿no? Y la antropología hoy, en pandemia, podríamos decir así, estamos haciendo investigación a distancia, utilizando técnicas de investigación distintas, ¿no es así? Que algunas veces son digitales, telefónicas, podemos decir así, o también con nuestras pequeñas caminatas o salidas a comprar, qué sé yo, hacemos también investigación, ¿no? Pero también es todos los temas que la pandemia en sí abre, ¿no? Yo creo que toda etnografía, para responder la segunda parte de la pregunta de Liz Rosemary, toda etnografía tiene que ser rigurosa, sea en la forma en que la realices. Es la rigurosidad con que la hagas, con que hagas tu trabajo de campo, tu análisis, que va a hacer de tu etnografía algo
serio, algo que aporta a la discusión, digamos, antropológica, ¿no? Entonces yo no colocaría, digamos, que hay mayor peso en una o en otra, ¿no? Las fotografías deben contar con un texto. En realidad, si las usas en una tesis, por ejemplo, o en un artículo, no es que tengan que contar con un texto, bueno, uno siempre les coloca una pequeña reseña, es cierto, pero lo que debes pensar es que tiene que haber un diálogo entre esa imagen y lo que está escrito en el texto, ¿no? Eso. Uh-huh. Eso es lo más importante. En el Perú existe etnografía de cine comunitario. En realidad hay hoy mucho cine comunitario haciéndose en el Perú, ¿no? Desde, no sé, pienso en la Escuela de Cine Amazónico, que hoy en día ha prestado muchísimo apoyo, por ejemplo, para la plataforma esta de la Amazonía, que han hecho estos videos que son donde ha hablado muchos líderes de diferentes comunidades nativas. Por ejemplo, ahí tienes una experiencia y tienes ahí todo un campo de indagación y trabajo por hacer, ¿no? No me acuerdo si hay trabajos de etnografía de cine comunitario, como tal. En el caso peruano no me acuerdo. En México hay bastante. En Bolivia también, ¿no? Pero sí tenemos ya escuelas de cine comunitario acá. Uh-huh. ¿Y alguna pregunta más? Ah, sí. Podríamos decir que las personas que registran sus fiestas patronales, no sé si, como el Takanakui u otras fiestas patronales, podríamos decir así que son nuestra competencia de etnógrafos, porque siempre están ahí, ¿no? Y siempre van a estar ahí registrando material festivo, subiéndolo a YouTube. Además, muchos tienen hasta sus propios canales de YouTube y viajan además de fiesta en fiesta, haciendo registros espectaculares, ¿no? Eso es material para trabajar, por ejemplo. Y ahí podríamos encontrar incluso material hasta que generan archivo, podríamos decir así, ¿no? Hay una casa de estudios en Ayacucho que se llama Dolby, y hay una tesis de doctorado en Estados Unidos, ahorita se me ha ido el nombre que la hizo, que justamente trabajó, es una de las primeras tesis en realidad. Dolby lo que ha hecho es producción de CDs, ¿ya? En un momento eran cassettes, es productora musical, entonces un momento eran cassettes, luego pasaron a CDs, o sea, discos compactos, y luego pasaron a videos, por ejemplo, ¿ya? Y Dolby tenía algunas veces gente que iba a grabar para ellos, ¿no? La tesis es fascinante, porque es una de esas primeras tesis que te muestra una productora musical en Ayacucho, ¿no es así? Local, podríamos decir en Ayacucho, que comienza todo ese sistema de producción bien manual en realidad de fiestas, porque todo lo que hacen y que venden es material de música, de danzas y de registros festivos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ese campo, por ejemplo, si lo llevas a pensar, por ejemplo, como tú dices, los que te graban videos de fiestas patronales, tú puedes comenzar a hacer indagaciones. Estoy segura que debe haber empresas comunes que tienen canales en YouTube y que tienen sus archivos, ¿no es así? O, por ejemplo, el mismo Instituto de Etnomusicología de la Católica, hoy en día tiene gran parte de su colección que está en archivo, que es accesible para hacer investigación, ¿no? Entonces, eso también, digamos, te da ahora se vuelve accesible también para seguir trabajando. Hola. Sí, profesora. No sé si de la parte de los asistentes hay otro comentario más.
Bueno, de parte del Centro de Estudiantes de Antropología en San Marcos y también del grupo de estudios YACU, le queremos agradecer a usted, profesora, por brindar esta ponencia el día de hoy y esperamos que en un futuro también podamos participar en otra actividad que vamos a poder realizar, ¿no? Le doy paso a mi compañera Betsy para que pueda acompañarnos con algo que nos tiene que decir. Muchísimas gracias, Jan. Quiero agradecerles en sobremanera, en realidad, por esta invitación y por esta cálida tarde. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas noches, ¿qué tal? En este caso, a nombre del grupo multidisciplinario YACU, queremos hacerle un agradecimiento a ustedes y a todos los profesores que nos han venido acompañando, ¿no? En este caso, el día lunes nos ha acompañado desde el profesor Richard Orozco, el día martes Raúl Aldanaque, miércoles Yerko Quitral, el día jueves el profesor Augusto Lostanau y el día de hoy con usted. Queremos de verdad agradecerle y de la misma manera también queremos hacer una invitación de manera general a todos. En este caso, nosotros recién tenemos un año de fundación. Tenemos en este caso el año pasado la base 19, para ser más precisos. El fundador Jan Juliak fue el que nos animó a hacer este pequeño grupo de estudios a nivel general de la universidad. Si bien es cierto que en cada facultad tiene su propio grupo de estudio, ya sea de la carrera de Historia, de la carrera de Derecho, este grupo de estudio es de una manera más global. ¿Por qué? Porque nos da bastante análisis de diferente enfoque, de diferente perspectiva, ¿no? Cada uno aporta desde una manera diferente porque tiene diferente formación. En este caso, mi persona es estudiante de ciencia política. El fundador es de antropología. Mis compañeros son de educación, de conservación, etcétera. Somos un grupo muy diverso y de la misma manera pretendemos que se nos una más. Hacemos una convocatoria abierta de manera general a todos los alumnos de diversas carreras a unirse a este grupo de estudios para así sumarse a saber y analizar nuestra realidad social, porque fuera cual fuera tu tendencia política, como ciudadanos debemos de tener una conciencia crítica, ¿no? De lo que pasa en nuestro país, en nuestra sociedad. De nada nos sirve a nosotros terminar una carrera para luego trabajar e irnos de este mundo, de esta generación, sin haber aportado algo nuevo. Si hoy por hoy el Perú está como está, es producto de que hace más de 100 años atrás nuestras generaciones nos dejaron así. Y entonces ahora depende de nosotros cómo lo vamos a dejar para más adelante, ¿no? Entonces, mediante esta pequeña reflexión y también haciendo la convocatoria, como lo reitero, abierta, queremos que se nos unan más personas, más alumnos, como lo repito, de diversas carreras, de diversas universidades. Es muy general esto, para que así más adelante pues no nos estemos arrepintiendo de lo que no hemos hecho el día de hoy, ¿no? Cabe recalcar que también YACU no tiene ningún tipo de tendencia política. Nosotros al indagar un tema tocamos de la manera más multidisciplinaria, ¿no? El año pasado mi persona expuso sobre el conflicto interno y hablamos de Gustavo Gorriti, hablamos sobre Iván de Gregory, cómo cada uno lo daba su propio enfoque, ¿no? Algunos más histórico, otros relacionando a la educación, otro más al Estado, etcétera, ¿no? Entonces, es gracias a ello que nosotros queremos hacerle la invitación general a todos. De la misma manera, agradecer nuevamente a los profesores que nos han acompañado en este primer año, ¿ya? Y también, como parte final, un agradecimiento a Jan, ¿no? Que fue, gracias a él, fue la idea de que nos reunió a todos
para así poder tener este pequeño grupo de estudios que más adelante se va a estar formalizando. Jan, no sé si quisieras acotar algo más. Bien, buenas noches nuevamente con todos. Hacerle el agradecimiento también a la profesora María Eugenia Ulfeyong. Bueno, ha estado muy interesante su ponencia. De hecho, me gustaría hacer algunas preguntas antes de. Bueno, agradecerles a todos por su presencia durante esta semana y también nuevamente invitarlos al ciclo de Cineforum que van a presentar los chicos del Centro de Estudiantes de Antropología. Como ya la docente ha ido mencionando, van a haber cortos y documentales como lo es la Escuela del Silencio, ¿no? Es como ya lo dijo, es un documental que la UNICEF hizo, ¿no? La UNICEF viajó mandó a sus investigadores y en ese documental se muestra, ¿no?, la diferencia de género, pero más allá de un análisis superficial, ¿no? Es lo que pasa ya desde hace años. Y ese documental es del 2014, si mal no me equivoco. Sí. Uh-huh. Entonces, 6 años después, ¿habrá cambiado la realidad? ¿Cuál es el papel de las ciencias sociales en este momento contextualizado? Como muchos científicos sociales lo llaman, no estamos pasando por una nueva convivencia. Estamos adaptándonos a nuevos medios que estaban ahí desde siempre, ¿no? Pero no volteábamos a verlos porque sucede que estábamos acostumbrados a la rutina, al status quo. Y hoy estamos familiarizándonos, bueno, con esto, con la tecnología. Muchos de nosotros somos muy jóvenes, pero aún así estamos recién aprendiendo a manejar lo que es este tipo de plataformas y todo, ¿no? Invitarlos a que se unan y nuevamente, profesora, muchas gracias por acceder a la invitación que se le hizo desde el Centro de Estudiantes de Antropología y esperamos tenerla en otra oportunidad aportando más a la academia y a la escuela antropológica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Aló. Gracias. Yo voy Aló. saliendo entonces. Aló. Gracias. Aló. Eliazar Huanca, sí te escuchamos. Una consulta, quería realizarle una pregunta. ¿A la docente o Sí, a la docente, a la docente, a la especialista, quería hacerle una pregunta. Parece que ya se retiró, ya a ver, vamos a ver. Parece que ya se retiró. Nos podría enfocar, ¿no? Que cómo va el análisis desde su punto de vista del programa Costumbres. Me gustaría saber qué especialidad tiene también la conductora. Sonalito Estas. Claro. Cierto, Sonalito Estas es comunicadora social. También ha hecho cursos de antropología visual, pero ella es más inclinada a lo que es comunicación social. Ya, eso quería saber. Claro. Me hubiera gustado escuchar el análisis que hubiera hecho, ¿no? En cuanto a su programa. Sí, de Eso hecho, era mi pregunta. no va a ser la única vez que se va a hablar sobre la antropología visual. De hecho, a partir de hoy, cada viernes, se va a ir lanzando y reproduciendo videocortos y documentales en lo que se refiere a antropología visual. Ahí va a haber un docente que va a analizar en un pequeño cineforum que va a organizar el Centro de Estudiantes, donde se le puede hacer llegar este tipo de preguntas. De hecho, los invitamos nuevamente y espero que les haya gustado a los que han estado a lo largo de esta semana acompañándonos. Espero que les haya gustado y bueno, ya en un futuro nos volvemos a encontrar. Claro, muy interesante el espacio que se está realizando y me gustaría que lo envíen también el link con anticipación como hoy día se ha realizado, ¿no? Para poder también compartir experiencias. Perfecto, todas las publicaciones están en el Facebook de Yaku, nos encuentran como Yaku, lo voy a escribir acá. Ya. En Facebook, ahí están todos los videos de las transmisiones guardadas
y también allí se hace todas las publicaciones que también va a hacer el Centro de Estudiantes. O en su defecto pueden visitar la página del Centro de Estudiantes de Antropología y allí encuentran toda la información. Gracias, muchas gracias. Bien, gracias a todos por estar aquí y muchas gracias nuevamente. Eso sería todo por nuestra parte. Hasta luego.